Buenas noches interlocutores y tengan ustedes nuevamente una cordial bienvenida a este podcast, a este podcast llamado The Skyline, donde hablamos de muchos temas, múltiples temas, pero no cualquier tipo de temas, sino temas que nos lleven a cimentar en nosotros un sentido crítico, algo más que nos sirva de armadura para vivir en este mundo de mentes dominadas, de obediencia y sobre todo donde la globalización nos ha llevado más allá de lo que nunca habríamos pensado, pero no en un sentido bueno, sino en un sentido malo. Para el episodio de hoy, que en mi concepto de todos los podcasts, de todos los episodios en sí que he hecho, es como el mejor episodio, porque si aquí hablamos de tener sentido crítico, de dominación, todo este tipo de cosas, había que hablar un día que otro de quién inició todo este movimiento de pensar más allá. No me refiero a un politólogo, a un caudillo, no tiene nada que ver con la política. Vamos a hablar el día de hoy de un psicólogo social, un famoso psicólogo social, psicólogo en sí, eh, llamado Stanley Milgram, un americano. Y sí, iniciemos. Las investigaciones de Milgram quedaron enmarcadas en la perspectiva de la psicología social de la segunda mitad del siglo XX, que resaltaba los efectos negativos de los grupos, de los grandes grupos, y ayudaron a consolidar el sesgo de la conformidad centrado en el control social y no en el cambio social, aquello que fue dicho por Moscovici, perdón. El énfasis en la investigación de los procesos de influencia social como la normalización de Sheriff, la conformidad de Ash y la obediencia de Milgram, en detrimento de la investigación de la influencia provocada por las minorías activas, la rebeldía o la resistencia de Moscovici, ha constituido un claro ejemplo de un sesgo de la investigación y de la teorización psicosocial, más preocupado por explicar el mantenimiento del statu quo que el cambio y la transformación social. Para que, o sea, como una manera de explicar lo que he dicho aquí, es que Milgram en cierto modo miró lo hecho por Sheriff, Moscovici y lo que hizo Ash y todas estas personas que habían hablado psicológicamente social, en lo psicológicamente social. Hablaron de temas políticos y de la conformidad y de cómo actuaban las personas en la masa, pero fue Milgram el que nos dio una nueva mirada, un nuevo horizonte. Por eso nuestro podcast se llama Skyline, porque pintamos en cierto modo el horizonte de lo que está pasando en nuestro mundo y de lo que estamos viviendo y lo que viviremos pronto. Entonces fue Milgram el que empezó a hablar de la obediencia con un experimento que llevó a cabo un lunes 7 de agosto de 1961 en la famosa Universidad de Yale, Yale University, en New Haven, Connecticut. Junto a las investigaciones de Milgram, con un libro publicado en honor a estas por el autor homónimo en 1974, llevadas a cabo en la década de los 60 del siglo pasado, u otras importantes investigaciones que resaltaron la potencialidad de los grupos para provocar comportamientos agresivos, discriminatorios, irracionales a principios de los años 50, no a principios de los años 50, sino a principios de el siglo pasado, en los años 20, los 30 y destacando los años 40, cuando vivimos la Segunda Guerra Mundial y cuando vivimos en pleno el Holocausto. Aquí cabe destacar una investigación llevada a cabo por Sheriff y Sheriff en 1953. Aquellos realizaron una investigación en un campamento de verano infantil
y observaron que niños sin ningún rasgo psicopatológico fueron agresivos y crueles con antiguos amigos por el hecho de pertenecer estos a distintos grupos que competían entre sí. En esa misma década, Ash, en el año de 1956, llegó a demostrar cómo las personas, estando en minoría, se ajuntaban, por así decirlo, se agrupaban, se acoplaban sí o sí a los juicios de una fuente mayoritaria, aunque los juicios mayoritarios fuesen claramente erróneos, incluso si no estaban de acuerdo, solo que es la mayoría y una mayoría aplastante, entonces nosotros tenemos que hacer parte de esta mayoría. Junto con la aportación de Milgram con su libro publicado en cuanto a esta investigación, este experimento publicado en 1974, la culminación de esta perspectiva que resalta los aspectos negativos de los grupos lo constituyó el experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo por el famoso psicólogo Zimbardo, junto con Honey y Banks en 1973. Estos investigadores simularon una prisión en los sótanos de una universidad y asignaron a los estudiantes dos roles, el rol de preso y el rol de guardián. El experimento fue diseñado para que durara 2 semanas, pero fue suspendido al sexto día por la crueldad mostrada por varios guardianes, entre comillas, porque no eran verdaderamente guardianes, contra los presos también, entre comillas, porque como ustedes saben no eran verdaderos presos, era una situación planteada. Zimbardo llegó a la conclusión que los individuos pierden su capacidad intelectual y su juicio cuando están en grupo y que hay una tendencia a abusar del poder en contextos grupales para una visión crítica con este enfoque. O sea, no sé si puedan entender el enfoque que él quería lograr. Cuando hay un grupo o hay una persona en específico y se le da a esta la potestad del poder, en cierto modo hay una dualidad de que si quiero ser bueno o quiero ser malo, pero por lo general esta persona se va al ser malo. No sé si han notado lo que ha pasado en muchas repúblicas africanas o en muchos países de Arabia Saudita, donde el poder es absolutista y no solo ha sido en estos tiempos, en nuestros días, sino en la época de los delfines de Francia, de los grandes reyes europeos, donde no existía una república, no existía una monarquía parlamentaria, sino que existía una monarquía totalitarista. Incluso en la política colombiana ha sucedido lo que sucedió en los años 50 con Gustavo Rojas Pinilla y su gobierno absolutista y todas las cosas que han pasado a lo largo del mundo, incluso la Cuba de hoy o la Venezuela de hoy, son ejemplos fehacientes de a qué se refiere, a dónde quería llegar y a qué se refería Zimbardo con este experimento. En buena medida, la enorme influencia de las investigaciones de Milgram con su libro publicado en 1974 se debió toda esta influencia y el frenesí por esta investigación tenía punto en que los resultados obtenidos fueron presentados con evidencia empírica del concepto de la banalidad del mal. Esta idea, este término psicosocial psicológico, fue expuesto por Arendt en 1963. Tras ser detenido en Argentina en 1960 por la policía secreta israelí, hablando de un hombre, o sea, no fue Arendt la persona que fue detenida, fue una persona que participó en las SS nazis. Esta persona fue capturada el 11 de abril de 1961. Cuando esta persona fue capturada en Israel,
específicamente en Jerusalén, se inició el juicio contra esta persona. Su apellido era Eichmann, máximo responsable del plan de exterminio contra los judíos llevado a cabo por los nazis. Arendt, la persona que, basado en este juicio, escribió La banalidad del mal, dice que en la sala del juicio se encontraba la filósofa, se encontraba ella, que ya había escrito una importante obra sobre el autoritarismo en el año de 1951. Esta asistió a la primera fase del juicio y cuando ella asistió a la primera parte del juicio, empezó toda esta idea de la banalidad, pero fue malinterpretada por muchas personas. La filósofa señaló que los psiquiatras asistentes al juicio describieron a Eichmann como un hombre obsesionado con matar. Sin embargo, ella misma lo que vio fue a un hombre gris, carente de ambiciones, sumamente obediente, un hombre que se sentía orgulloso del trabajo bien hecho, aunque su trabajo implicará acabar con la vida de millones de personas. Arendt no quiso, con la expresión la banalidad del mal, hablar de actos de exterminio cometidos por los nazis, no como diciendo que estos no fueran banales, sino que los motivos que los sustentaban eran banales, como el odio o el antisemitismo, son cosas verdaderamente banales porque ¿por qué debo yo de odiar a una persona por su religión o por su color? Son cosas verdaderamente banales. Ya que estaban más centrados en realizar adecuadamente la tarea y agradar a sus superiores que en las consecuencias de sus actos. Esto explicó en cierto modo por qué personas ordinarias pueden cometer actos extremadamente crueles sin una motivación especial, sin una psicología de la personalidad distintiva a lo que haría la mayoría. Junto con las investigaciones de Ash de 1953 sobre la conformidad y la presión de grupo, la investigación de Milgram se ha constituido en un claro exponente del sesgo de la psicología social, no diciendo que la psicología social tenga un sesgo o algo por el estilo, sino el sesgo que tenemos las personas ante la mayoría y ante la obediencia y ante sobre todo el statu quo que nos obliga a vivir, a ser de cierta manera, porque nos imponen que tú tienes que ser hombre, tú tienes que ser mujer, tienes que casarte, tienes que tener tal trabajo. Estamos en un statu quo y hay personas grises, como se refirió Arendt a Eichmann, que no tienen visión, no tienen más allá, entonces son blanco fácil, son carnada posible para este tipo de obediencia ciega y este tipo de cosas. Entonces, esto fue una gran influencia de la psicología social, enfatizado en la influencia social de los responsables del control social. Aquello fue dicho por Moscovici en 1981. Hay que tener en cuenta que los individuos son débiles blancos de influencia ante las mayorías y ante las autoridades, sucumbiendo a toda costa, por así decirlo, a la presión del grupo. En pocas palabras, el trabajo de Milgram no solo conllevó a una visión de la influencia social, propensa a generar uniformidad y control social, utilitarismo, autoritarismo también, sino que contribuyó a desarrollar una visión negativa, psicopatologizada del grupo que se había iniciado con la psicología de las masas de Le Bon en 1895 y que continúa a lo largo del siglo XX. Como conclusión y para finalizar, solo quiero decir que Milgram se convirtió involuntariamente en el Nostradamus de nuestros días.
y que a lo mejor sus estudios no predijeron catástrofes físicas como el 11 de septiembre o, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Digamos que no fue una catástrofe, fue algo bueno, pero o sea, catástrofes como el 11 de septiembre, eh, la caída del avión de Avianca, eh, las bombas a lo largo del mundo y tanto tipo de cosas que hemos vivido recientemente y que estamos viviendo ahora. Pero claramente sí supo predecir en cierto modo hecatombes mentales porque el mundo de hoy es más que una hecatombe física y los conflictos bélicos que vivamos estamos en una neta hecatombe mental donde no podemos mirar más allá, pensar por nosotros mismos y donde otras personas, personas como influencers, políticos y religión, etcétera, tienen nuestras mentes amarradas en jaulas de oro. Muchas gracias por su asistencia, por así decirlo, a este podcast. Muchas gracias por siempre escuchar lo que yo como panelistas que hoy no tuvimos tienen para decir en cuanto a un tema. Me encantaría escuchar de ustedes. Pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook aparezco como Shelby Williams Breton y en Instagram aparezco como Fancy Brown Sugar. Muchas gracias. Muchas gracias por tanta audiencia, por siempre estar con nosotros y por venir aquí y, digamos, en cierto modo escuchar este sermón de cada noche. Espero que les haya gustado y que les haya servido para poder mirar más allá en un mundo donde en cierto modo no existe más allá. Esto fue Skyline, el podcast donde mirar más allá es la verdadera verdad.